Yo me subí a un pino verde por ver si... Buenos días, compañeros y compañeras. Mañana es el aniversario de la Segunda República, de 1931. República en la cual, a pesar de no ser socialista, se consiguieron muchos logros y ventajas para la clase trabajadora y sectores populares, que entre sus principios, entre sus principales objetivos, extender la cultura y la educación, y donde el papel de la mujer era mucho más amplio en la vida social, cultural y política, donde la Constitución era una de las más avanzadas en su contexto histórico, con principios fundamentales como la igualdad de los españoles ante la ley. Después de 8 décadas, en el contexto histórico actual en el que nos encontramos, en una monarquía parlamentaria de carácter democrático burgués, a los y las comunistas no nos valdrá una tercera república que no sea socialista de carácter confederal. Tras la mal llamada transición, se mantuvo la antigua base económica, la cual ha desencadenado una brutal agudización de la lucha de clases, en la que la burguesía cada vez amasa más riqueza, y por el contrario, la clase trabajadora está condenada a cada vez más pobreza, ya más paro con unos trabajos de miseria, así como el aumento de la desnutrición infantil, según apuntan fuentes oficiales. De poco servirá un cambio en la jefatura del Estado si la clase obrera no cambia también la base económica, cumpliendo así su papel revolucionario en esta etapa de transición de capitalismo a socialismo. De poco servirá si no acabamos con ese sistema de explotación de hombre por el hombre. De poco servirá si los trabajadores y las trabajadoras seguimos manteniendo a una clase parasitaria que nos oprime y explota. No nos podemos dejar llevar tampoco por republicanismos desprovistos de conciencia de clase, puesto que la propia burguesía se desprenderá de la monarquía en cuanto a esta le suponga un problema. Por ello, los CJC, junto con su partido de vanguardia, que no es otro que el PCPC, decimos que la república que construyamos será socialista o no será más que un engaño al pueblo. La destrucción del capitalismo y la construcción del socialismo, adherida a una tercera república de carácter confederal, no es un capricho ni una decisión arbitraria, sino una obligación de los y las comunistas. Por ello, mañana, día 14 de abril, estaremos los CJC y el Partido Comunista del Pueblo Canario junto con la clase obrera, llamándola a organizarse y a luchar. Compañeros, compañeras, camaradas, aquí mi intervención. Doy paso a la compañera Paqui. ¡Viva la República Socialista! Del Comité Intermedio. ¡Viva la República Socialista! Gracias. Pues como situaba los colectivos de jóvenes comunistas, ya en este 2014 estamos situándonos en el 83 aniversario de lo que fue la proclamación de la Segunda República, y que mañana será la celebración y la fecha en concreto. Estos actos que nosotros organizamos por parte del partido, tenemos la pretensión de que sea, por una parte y en primer lugar, un hilo o lazo de unión de los hombres y mujeres que en esta época, en estos momentos históricos, estamos luchando junto a la clase obrera y los sectores populares por derrocar el capitalismo, por luchar contra la burguesía explotadora que está en este país. Es un acto también de recordar y homenajear a aquellos hombres y a aquellas mujeres que en su época de la Segunda República, e incluso dentro de una dictadura tan férrea como la dictadura franquista, supieron y se mantuvieron firmes en la lucha por los derechos y por los intereses de su propia clase. Y entre los de hoy, los hombres y mujeres, y los de ayer, aquellos compañeros y compañeras que lucharon, entiendo que hay un hilo de conductor de unidad para al fin y al cabo defender los intereses de la gran mayoría de este pueblo frente a los explotadores y a la clase burguesa y acabar con el sistema capitalista. Y este acto es un homenaje a aquellos hombres y a aquellas mujeres porque dieron lo mejor de su vida a pesar de la situación difícil en la que vivieron, que tenemos que recordar que fueron miles de hombres y mujeres torturadas, asesinadas, encarceladas y tuvieron que tomar también el exilio por esa dictadura tan férrea, donde hoy no se la ha hecho ni siquiera, no se la ha hecho ni justicia.
Por lo tanto, este acto viene a ser un homenaje a estos compañeros y compañeras, camaradas muchos comunistas y republicanos en general. Pero también es un acto, el que tenemos hoy, el que vamos a tener mañana, para unir y seguir en el lazo de unión, como digo yo, en el cordón umbilical de unión entre aquellos republicanos que defendieron la república y los comunistas y las comunistas de hoy que también defendemos la república, pero no cualquier república, sino una república socialista y de carácter confederal. Porque los comunistas del PSPC, al igual que los CJC, entendemos que estamos en otro momento histórico en donde ha habido un desarrollo del sistema capitalista. Y ahora en estos momentos hay una crisis a nivel mundial del capitalismo, cuya burguesía, cuya oligarquía está actuando con sus políticas contra la clase obrera y con los sectores populares de una forma brutal. Y ahora nos corresponde defender una república de carácter socialista para acabar con todo eso, porque si es una república es simplemente y llanamente, sin decir socialista, es más de lo mismo. Por lo tanto, ese hilo conductor, esa unidad que hay y que queremos mantener y seguir a nivel de la historia con aquellos republicanos y aquellas republicanas, es por la lucha de otra república, por este caso de carácter socialista. Porque esta crisis capitalista que estamos viviendo está suponiendo una mayor explotación de la clase obrera, y eso lo estamos viendo en una situación incluso de miseria, pobreza y hambre que está pasando nuestro pueblo. El otro día sale la noticia de las tantas, en donde en el mismo Ginama la gente dice, ya no tenemos necesidades y carencias, estamos pasando hambre. Y con estas palabras fuertes, estamos pasando hambre. Y contra eso tenemos que luchar. Que nuestro pueblo no puede estar pasando hambre mientras otros pocos se están enriqueciendo a base de explotación y de saqueo. Y en Ginama salió esta noticia y el hecho de que se están llevando comida para repartir a la gente que están pasando hambre. Nosotros entendemos que eso no se puede permitir cuando resulta que por parte de los gobiernos, de las instituciones, y por qué no mencionar concretamente la del Cabildo, se gasta más de 70 millones de euros en crear un pabellón deportivo mientras la gente de nuestro pueblo está pasando hambre. Eso no es permitible, y a eso se está dando. Un presidente del Cabildo que luego hace artimaña y negocio con las empresas privadas aprovechando el cargo que tiene institucional, y ahí lo estamos viendo también con la empresa Lopezán y con todo lo que hay de corruptela con respecto al Hotel Oasis. Ese mismo presidente del Cabildo aprovecha los cargos públicos para enriquecerse él y su propia familia. Pero este es uno de los tantos, porque otro de su partido, el ministro Gallardón, se encarga de proteger a la Casa Real, haciendo un aforamiento ante el Tribunal Supremo para que la princesa, la reina y los príncipes de Asturias estén protegidos frente a la justicia y a todas las a todo lo que pueda hacer de corrupción y de delito. Quedan protegidos. Ya no digamos que lo sabemos el propio rey por medio de la propia Constitución. Y estos son los que defienden, estos que están en el gobierno son los que defienden a la burguesía, son los que hacen negocio con la burguesía estando en las instituciones, y son los que defienden a la propia monarquía. Pero si seguimos diciendo, hablemos también de los empresarios, y ahí tenemos el nombre de Miguel Ángel Ramírez, un empresario explotador que lo que han hecho y sigue haciendo es fabricándose chalet familiar, mansiones en terreno que no es edificable, y cargándose incluso por la gesta los planes urbanísticos. Pero ese no va a la cárcel, ese se le sentencia a 3 años y el Consejo de Ministros se lo ponen a 2 para que no pise la cárcel. Ese explotador, pero luego en sus propias empresas también sigue sin respetar los convenios colectivos, sin respetar los derechos de los trabajadores, y de hecho sin reconocer ni siquiera horas extraordinarias. Y por eso tuvo que ir el otro día a juicio, y tiene la gesta de decir que qué trabajador no le da 2 horas o 3 horas, le regala a su propia empresa. Y eso hay que oírlo.
que se revuelva las tripas un explotador que los trabajadores le regala como si fuera voluntariamente 2 o 3 horas a la empresa, que ¿quién no lo hace? Pues con todos estos elementos, por parte del gobierno y por parte de los empresarios, nosotros decimos, el partido, que tenemos que acabar, porque he puesto nombres particulares y gente que están ahí, pero vendrán otros, porque la cuestión no es no quitar uno para que después venga otro, es quitar quien retroalimenta eso, y es el propio sistema en el que estamos viviendo. Movilizando a la clase obrera y a los sectores populares para acabar con estas brutales políticas por parte de los empresarios y de su gobierno de turno. Y lo que no vamos a hacer el partido es que si en Ginamar la gente está pasando hambre, vamos a llevarle la bolsa de alimentos, porque nosotros no amortiguamos la crisis capitalista. Nosotros no somos ninguna ONG ni Cáritas, o no hacemos lo que están haciendo comisiones obreras pidiendo alimentos junto con Izquierda Unida para amortiguar las contradicciones del capitalismo. Nosotros lo que decimos es que el pueblo tiene que luchar para acabar con eso. Y más que entregar una bolsa de alimentos, si hay que ir y tomar el ayuntamiento, que son otras de las instituciones que se gasta dinero público en cosas que no son útiles para el pueblo, pues hay que tomar el ayuntamiento. Pero la acción de lucha, no la acción de Cáritas, porque eso es hambre, pan para hoy y hambre para mañana. Y esa es nuestra lucha. Nuestra lucha es elevar la conciencia política de la clase obrera en los sectores populares para acabar con este sistema de explotación. Y no cabe otra. Y no cabe otra. Y por lo tanto, camaradas, mañana estaremos diciendo la consigna que sacó el camarada Tonono, que es muy acertada. Estaremos diciendo otras consignas en una manifestación que tenemos a las 7 de la tarde desde San Telmo a Triana. Y terminaremos gritando, y bien alto que se nos entienda: ¡viva la Tercera República de carácter socialista y confederal! ¡Viva el Frente Obrero y Popular por el Socialismo! ¡Viva el poder obrero! ¡República otra vez! ¡No hay 2 sin 3! ¡República otra vez! ¡No hay 2 sin 3! ¡República otra vez! ¡No hay 2 sin 3! ¡República otra vez! Esa será la otra de las consignas que se corre mañana. Y en la lucha seguiremos mañana y continuaremos hasta derrocar este sistema. Gracias. ¡Hasta la muerte! reivindicando la memoria de lo que fue la Segunda República, una república democrática de grandes avances para la clase trabajadora, e igualmente reivindicando lo que es la Tercera República que necesitamos en este país y que por parte del partido considera que esta república tiene que ser de carácter socialista porque tiene que estar en manos de la clase obrera, de los sectores populares, para organizar la lucha por sus derechos, sus intereses y no por los intereses y derechos de los monarcas,
de los grandes banqueros y de los grandes empresarios, los que hoy con esta crisis capitalista se están sacando los millones, se están haciendo de oro a costa de mandar al paro y a la miseria a la clase obrera de nuestro país. Hoy, como en anteriores ocasiones, me seguirán en las intervenciones dos compañeros del partido y de los colectivos de jóvenes comunistas. En primer lugar, el camarada Samuel de los colectivos de jóvenes comunistas y posteriormente el camarada Armiche por parte del Partido Comunista del Pueblo Canario. Yo sin más les dejo en todo caso con las intervenciones de ambas personas. Gracias. Compañeros y compañeras, desde los colectivos de jóvenes comunistas y el Partido Comunista del Pueblo Canario, recordamos que hace 83 años se proclamó la Segunda República. Estamos aquí porque queremos abolir el régimen monárquico. Estamos aquí para reivindicar la formación de una república de carácter confederal y socialista. Desde los colectivos de jóvenes comunistas y el Partido Comunista del Pueblo Canario, llamamos a la clase obrera a salir a las calles, a luchar por la tercera, pero no limitarse a extirpar la institución monárquica, pues la función de la obsoleta monarquía es defender los privilegios e intereses de la burguesía, en detrimento de la clase obrera. Aquellos que dicen ser republicanos, aquellos que dicen ser de izquierda, lo que buscan es una república al modo burgués, manteniendo el sistema capitalista que continúa con la explotación y la miseria de la clase obrera, mientras la burguesía se enriquece a costa del sudor, esfuerzo e incluso su vida. Y es la juventud de extracción obrera y popular la que sufre especialmente la explotación capitalista, con un 70% de paro juvenil en algunos barrios de nuestra isla, con unas becas de educación de miseria y el aumento de las tasas universitarias, con más de 5.000 estudiantes que no han podido entrar en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por no poder pagar la matrícula, con la aprobación de la LOMCE, que supondrá una vuelta de tuerca más hacia la mercantilización y privatización de la educación pública. Esta es la realidad del grado de descomposición del sistema capitalista en España, que obedece a lo que se le impone desde la Unión Europea. Esta es la realidad que se le espera a la juventud obrera y popular, la expulsión de las aulas. No menos importante es la situación de los y las estudiantes de la formación profesional, que con la aprobación de la LOMCE será mano de obra gratuita para los empresarios, que además cobrarán subvenciones por parte de las administraciones públicas para formar a los jóvenes de sus empresas. Este es el negocio redondo que está dejando en bandeja a los parásitos con la aprobación de la LOMCE. Especial mención tenemos que dedicar a la situación laboral de la juventud obrera y de extracción popular, que con el eufemismo de flexibilidad laboral estamos condenados a contratos temporales, a sueldos de hambre y a una sobreexplotación brutal de nuestros puestos de trabajo, en el mejor de los casos. Otros, con menos suerte, no salen del pozo que no es otro del paro. Todos estos problemas que afectan a la juventud y a la clase obrera en general son la aplicación férrea de medidas que vienen de la Unión Europea. Esta unión que no representa más que a la clase dominante, a la burguesía. Hablamos que la Unión Europea que saca su brazo armado, la OTAN, para aventurarse en conflictos bélicos y el saqueo de otros pueblos soberanos, como ocurre en Siria, Ucrania o en Venezuela, entre otros. Ante esta situación, la única salida que se le plantea a la juventud es organizarse en sus barrios, centros de estudio y de trabajo, asambleas en los barrios, asociaciones estudiantiles en cada centro de estudio y formando comités de unidad obrera en sus puestos de trabajo, junto a los demás trabajadores y trabajadoras para hacer realidad el Frente Obrero y Popular por el socialismo y la toma del poder por parte de la clase obrera. Esto es lo que le ofrecemos a los y las trabajadoras del Partido Comunista del Pueblo Canario y los colectivos de jóvenes comunistas. Un puesto de combate para derribar este sistema, para salir de la Unión Europea, de la OTAN y del euro. No venimos a mendigar votos para resolver los problemas inherentes del capitalismo. En definitiva, el PSPC y los CJC llamamos a la clase obrera a organizarse para ser la clase hegemónica y para la construcción colectiva de una nueva sociedad, la socialista comunista. Aprovechar el momento para expresar en nombre del colectivo nuestro inquebrantable apoyo al camarada Iñaki de Madrid, que por defender los intereses de la clase obrera y por la brutal represión policial del pasado 22 de marzo perdió la visión en un ojo por el impacto de una pelota de goma disparada por los antidisturbios. El camarada Iñaki es una víctima del sistema capitalista, como lo es el trabajador o trabajadora
que hace horas extras sin cobrar, como el que no puede coger días libres para llevar a su hijo al médico, y el estudiante que no pudo pagar la matrícula a la universidad, o es explotado sin ninguna remuneración en una empresa para mejorar su formación. El Partido Comunista del Pueblo Canario, que nació hace 30 años, y los colectivos de jóvenes comunistas, que el año que viene cumplimos nuestro 30º aniversario, nacimos para vencer, y nunca nos cansaremos de decir que la única salida de la clase obrera es construir una república confederal y socialista, por una república gobernada por y para la clase obrera, que es la que lo produce todo y por ello debe decidirlo todo. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva! ¡Que viva la República Socialista! ¡Viva! ¡Que viva el Partido Comunista! ¡Viva! ¡Que viva el Movimiento Comunista! ¡Viva! Compañeras, reciban todos y todas un saludo fuerte y afectuoso de quienes formamos el Partido Comunista del Pueblo Canario y de quienes formamos los colectivos de jóvenes comunistas. Cuando hacíamos el recorrido de esta manifestación, veníamos coreando una consigna que para nosotros es la que marca el signo de los tiempos. Es la que decía que república sin socialismo es más de lo mismo. Y eso es lo que venimos a comentarles aquí. Para quienes formamos el Partido Comunista del Pueblo Canario y los colectivos de jóvenes comunistas, el 14 de abril no es solamente una fecha para recordar desde el punto de vista de la memoria histórica, que también hay que hacerlo, por supuesto. No es solo una fecha para añorar supuestos tiempos mejores o reales tiempos mejores, como lo fueron para la clase obrera y los sectores populares el tiempo de la Segunda República. No es para eso, que también hay que hacerlo. Venimos para plantear que la experiencia histórica que fue la Segunda República no quede en el olvido. Venimos a plantear que la experiencia de la Segunda República sea la que nos dé el paso inicial para poner en práctica un verdadero cambio sustancial en las vidas de la clase obrera y de los sectores populares. Compañero Samuel lo estaba comentando ahora mismo. Nosotros no venimos aquí a mendigar votos, nunca lo hemos hecho. No venimos aquí a hablar de la memoria histórica para que se nos caigan las lágrimas. Venimos a ofrecerles un puesto de combate. Venimos a ofrecerles un puesto en la trinchera de pelea para esta guerra que ya se nos ha declarado. Porque no nos equivoquemos, estamos en guerra. La banca, la patronal, nos ha declarado una guerra de exterminio en la que o ganan ellos o ganamos nosotros. Y cuanto antes nos demos cuenta de esa situación, antes seremos capaces de plantarle cara. Desde el Partido Comunista del Pueblo Canario y de los colectivos de jóvenes comunistas tenemos muy claro que esa república que queremos construir o es una república socialista, es decir, una república en la que el poder esté en manos de la clase obrera porque es la clase obrera la que crea la riqueza, o esa república será una traición tan grande como lo fue la transición. Porque es cierto, eso es innegable, que la monarquía representa el pasado rancio, representa la corrupción, la miseria, la mentira, la hipocresía. Esa misma monarquía que hoy estaba en los Emiratos Árabes facilitándole los negocios a la patronal española. Todo eso es cierto. Y también, como apunta un compañero, robando más rápido que lo que respiran. Todo eso es verdad. Pero eso no es suficiente. Porque la república, porque la monarquía, a día de hoy, es un elemento sustancial, es un elemento que sigue funcionando un papel importante para el capitalismo. Porque la banca y la patronal española, desde el año 78, decidieron apostar por un cambio en la forma en la que ejercían la dictadura del capital. Y cambiaron, gracias a eso que llaman la transición, a esta monarquía que tenemos hoy. Pero también es verdad que esta banca y que esta patronal, cuando ya la monarquía no les sea útil, no tendrán ningún reparo en darle una patada y mandarlos al cajón de la historia, siempre y cuando el poder siga estando en sus manos. Por eso, compañeros, compañeras, es fundamental que la clase obrera sea capaz de articular un frente obrero y popular por el socialismo, que construya esa república que queremos, que construya esa república en la que los hombres y mujeres que creamos la riqueza con nuestro trabajo, decidamos lo que se hace con esa riqueza.
Yo les pregunto, si somos los trabajadores y las trabajadoras las que hacemos funcionar los colegios, los hospitales, los supermercados, las fábricas, las tiendas, los kioscos, quienes sacan los periódicos a la calle, si somos los trabajadores quienes hacemos todo eso, ¿por qué no somos los trabajadores quienes decidimos lo que se hace con esa riqueza? ¿Por qué tiene que ser Emilio Botín, o el dueño del país, o el dueño del Canarias 7, quienes decidan lo que se hace con la riqueza que los trabajadores crean? Porque vivimos en un mundo capitalista. Por eso esa banda de parásitos que vive a nuestra costa es la que decide lo que se hace con nuestra riqueza. Cada vez que se publican datos de cómo va evolucionando la crisis capitalista en España, nos damos cuenta de que las cosas van a peor. Da igual que el mentiroso de Paulino Rivero nos diga que la cosa se está solucionando, o que lo diga Rajoy, o que lo diga Rubalcaba, todo eso da igual. Todo eso es mentira. Una tasa de paro de más del 26%, lo que es lo mismo, 5.900.000 personas en paro. En Canarias, 370.000 personas en paro, con condiciones laborales cada día peores. En Canarias, por ejemplo, hay 140.000 personas que a día de hoy ya no tienen ningún tipo de ingreso. Es a eso a lo que están llamando que la crisis está llegando a su fin. Es a eso. Compañeros, compañeras, hay un viejo dicho que dice que dos no pelean si uno no quiere. Pero ese dicho es mentira. Es mentira. Hoy la oligarquía, es decir, esa unión de la banca y la patronal, nos ha declarado una guerra, como les decía antes. Y nos ha declarado una guerra en la que desgraciadamente hay todavía algunos sectores de la clase obrera, de los sectores populares, que no quieren asumir que ya están en guerra. Hay sectores de la clase obrera y de los sectores populares que siguen pensando que esto se va a arreglar solo, que solo hay que esperar un poquito más, que ya se ve la luz al final del túnel. Yo siempre digo lo mismo, que esa luz que vemos al final del túnel no es la salida, es otro tren que viene de frente a llevarnos por delante. Esa es la salida de la crisis de la que nos hablan Paulino Rivero, Rubalcaba, Rajoy y compañía. Pero afortunadamente también hay cada vez más numerosos sectores de la clase obrera que han comprendido que están en guerra, que han comprendido que el único camino para salir de su situación de miseria y explotación es el combate diario en sus centros de trabajo y en las calles. Lo han comprendido. Han comprendido que quedarse en casa todos estos años solo ha servido. Han comprendido que quedarse en casa todos estos años solo ha servido para que haya casi 6 millones de personas en paro, para que nos impongan reformas laborales que se han traducido en cientos de miles de personas que se van a la calle. Que quedarse en casa ha servido para que la banca y la patronal nos hayan robado cientos de miles de viviendas y hayan echado a la puñetera calle a cientos de miles de familias. Ahí están los compañeros mineros, que todos los conocemos, pero ahí están también los compañeros de la Coca-Cola, por ejemplo, en Alicante, en donde el patrón dice que tiene beneficio de 900 millones de euros, pero quiere cerrar la planta y echar a 200 trabajadores a la calle. Ahí están los compañeros de Panrico, en Barcelona, que llevan 165 días de huelga indefinida y que no van a parar. No van a parar porque saben que su futuro está en la calle peleando y no esperando a ningún tipo de pacto social, a ningún tipo de negociación con la patronal, que solo se traduce en más miseria y explotación para la clase obrera. Pero también están, por ir más a lo cercano, las compañeras de la antigua empresa MTI. Muchos de ustedes quizás no la conocen porque era una empresa chiquitita. Esta empresa se dedicaba a limpiar distintas instalaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Era una plantilla de apenas 50 personas. Y el patrón estaba empeñado en bajarles el sueldo más de un 70%. Ya se lo había bajado un 40% y quería seguir bajándoselo más. Quería echar a gente a la calle. Quería que trabajaran más horas gratis. ¿Y qué hicieron? Esas 50 mujeres, esos 50 hombres de aquella plantilla, ¿se quedaron sin hacer nada?
¿Se fueron a casa a llorar a las esquinas? ¿Se quedaron quejándose en la barra del bar? No. Decidieron plantarse en una huelga indefinida que después de 35 días de lucha heroica consiguieron una victoria aplastante sobre ese canalla miserable que las quería condenar a la miseria. Y cuando echaron a ese canalla miserable, la universidad, de la mano de su rector y de la mano de su gerente, quisieron volver a engañarlas. ¿Y qué hicieron ellas? Seguir peleando. Y volvieron a ganar, compañeros y compañeras, volvieron a ganar. Eso nos demuestra que cuando un colectivo obrero tiene confianza en la victoria y tiene conciencia de que luchar es el único camino, cuando tiene conciencia de eso, el número es lo de menos. El número es lo de menos. Y es que, compañeros, compañeras, la única utopía que hay aquí es la utopía de creer que hay futuro en el capitalismo para la clase obrera. Esa es la verdadera utopía. Hay que ser un iluso y un soñador para creer que lo que esta panda de ladrones que son la banca y la patronal nos han estado robando, nos lo van a devolver después como si fuera un favor. Que van a decir un día, oye, ya les hemos robado demasiado, ahora vamos a devolverles lo que les hemos quitado. Hay que ser un iluso para creer que eso va a ocurrir. ¿Qué pasará si el capitalismo consigue remontar esta crisis dentro de 5, de 10, de 15, de 20 años? ¿Qué va a pasar si es que la consigue remontar? La oligarquía convertirá los salarios de los 400 euros, los recortes en las pensiones, en sanidad, las privatizaciones, convertirá el saqueo al medio ambiente, convertirá la guerra como un recurso sustancial para su poder, convertirá todo eso en lo normal. Convertirá que haya 5 millones de personas en paro sea lo normal. Cuando España, de la mano del PSOE, acometió las brutales privatizaciones de la década de los 80 y afrontó una brutal crisis de aquella época, nos dijeron que a partir de entonces ya era normal que en España hubiera 2 millones de personas en paro. Lo que hasta entonces era impensable, después nos dijeron que era normal. Si el capitalismo consiguiera remontar esta crisis, nos dirán que el hecho de que haya 4 o 5 millones de personas en paro es lo normal. Nos dirán que el hecho de que haya un 70% de jóvenes en paro es lo normal. Que tengamos que tener 3 trabajos de 400 euros para llegar a fin de mes, eso es lo normal. Eso es lo que la banca y la patronal nos quieren imponer y lo que nos van a imponer si les dejamos hacerlo. Compañeros, compañeras, hay que saber comprender el momento histórico en que se vive. Comprender qué alianzas son favorables en cada momento y cuáles no lo son. Hace 83 años, aquella alianza que tejió la clase obrera, los sectores populares, el campesinado, que tejieron con un sector de la burguesía, tenía su razón de ser, en la medida en que era necesario destruir los restos que quedaban de feudalismo en España. Pero hoy esa alianza ya no vale, compañeros, compañeras, porque hoy ya no hay nada en manos de ningún sector de la burguesía, no hay ningún elemento democrático en manos de la burguesía que ella nos pueda brindar, porque no hay objetivamente nada que le beneficie. Hoy a la banca y a la patronal, a la burguesía, lo único que le beneficia es la explotación masiva y brutal de la clase obrera y de los sectores populares. Por eso hoy ya no hay ningún tipo de alianza posible con esa gente. Debemos ser capaces de comprender cuál es la táctica necesaria para este momento de lucha. Muchas organizaciones, y más ahora que hay elecciones dentro de poco, se llenan la boca hablando de la necesidad de la unidad. Pero la verdadera cuestión que planteamos desde el Partido Comunista del Pueblo Canario, de los colectivos de jóvenes comunistas, es la siguiente: ¿unidad para hacer qué? ¿Unidad para qué cosa? Estamos hablando de una unidad para cambiar al gobierno de Rajoy y meter al de Rubalcaba. Estamos hablando de unidad para mandar a la familia real al paro y que siga gobernando Emilio Botín y su gente. Si es para eso,
el Partido Comunista del Pueblo Canario y los colectivos de jóvenes comunistas no vamos a estar por ahí. Y no vamos a estar por ahí porque eso no es lo que hoy necesita la clase obrera, no es lo que hoy necesita los sectores populares. Compañeros, hoy el capitalismo hemos alcanzado un grado de desarrollo de las fuerzas productivas que nos permitiría solucionar el hambre del mundo, que nos permitiría que no hubiera nadie que pasara sed, que nadie muriera por enfermedades curables como la malaria, que no hubiera cientos de miles de personas que viven en la calle porque no pueden pagarse una casa. Hoy todo eso es fácilmente solucionable. No nos dejemos engañar, eso es muy fácil de arreglar. ¿Y por qué eso no es una realidad? Porque hoy sigue existiendo el capitalismo. Porque sigue existiendo un grupo de hombres y mujeres que componen la oligarquía financiera, esa unión de banqueros y patronales a las que no les conviene acabar con el capitalismo, a las que no les conviene acabar ni con el hambre, ni con la sed, ni con las enfermedades, porque nuestra miseria es la base de su riqueza. Por eso hoy sigue habiendo millones y millones de personas que mueren por enfermedades curables en el mundo, que mueren de hambre, que mueren de sed, que mueren de frío en las calles, porque a los Emilio Botín y compañía les conviene que esa gente se muera en la puta calle. Les conviene, porque nuestra miseria es su riqueza. Por eso hoy la única alianza que le conviene a la clase obrera y a los sectores populares es una alianza que tenga como eje fundamental de trabajo la destrucción del propio sistema capitalista, que tenga como trabajo, como objetivo fundamental, mandar a esa panda de parásitos y de vividores al cajón de la historia. En esa alianza, en esa lucha, ahí sí vamos a estar los colectivos de jóvenes comunistas y el Partido Comunista del Pueblo Canario. Y esa alianza, ese objetivo tiene un nombre, se llama República Socialista. Por eso les decía al principio, como decía la consigna, que república sin socialismo es más de lo mismo. Porque es así. Piensen ustedes en qué cambiarían las cosas si mandamos al Borbón y a su familia a la cola del paro. Aparte de aumentar el paro, nos ahorraríamos ¿qué? 10 millones de euros, 20 millones de euros. Muy bien, estupendo, por supuesto. Pero si siguen gobernando los Emilio Botín, los Miguel Ángel Ramírez, por hablar de alguien aquí de casa, ¿habrá mejorado en algo la situación de la clase obrera y de los sectores populares? El futuro del capitalismo se llama Miguel Ángel Ramírez. Es decir, el futuro del capitalismo es ese empresario ejemplar del que nos hablaba José Manuel Soria. Ese hombre que, no contento con robarle a sus trabajadores en la parte del sueldo miserable que cobran, tiene la cara dura de decir, como dijo el otro día y ustedes lo habrán escuchado, que el hecho de que los trabajadores le regalen 1 o 2 horas gratis lo hacen de forma voluntaria, que él no les obliga. Ese hombre que el otro día, cuando había unos compañeros del comité para la unidad obrera que estaban repartiendo unas octavillas delante del estadio, no tuvo reparo en mandar a sus matones a agredirle. Ese hombre que no tiene reparo en insultar, en vejar, en machacar, en humillar a los trabajadores, ese es el futuro que el capitalismo nos promete. No nos engañemos, él no es una excepción. Él es lo que todos los empresarios querrían ser. Y es lo que el capitalismo nos promete que va a hacer, y es lo que también nos prometen que van a hacer, lo quieran o no, todas aquellas organizaciones que no planteen como eje fundamental de su lucha la destrucción del capitalismo. Lo quieran o no. Compañeros, compañeras, vivimos en un momento histórico. Tenemos la responsabilidad de destruir al sistema capitalista antes de que el sistema capitalista nos destruya a nosotros. Y estamos ante un pueblo que sabe cómo hacerlo. Ante un pueblo que nos dio a Eduardo Suárez. Un hombre que en el 36 supo comprender que o se luchaba con las armas contra el franquismo o el franquismo nos iba a masacrar durante décadas. Y tenía razón. Un hombre que nos dio al Corredera. Aquel hombre que fue capaz
de plantarle cara a lo más negro de la dictadura franquista y a la que este pueblo canario defendió porque comprendió que la lucha del corredero es la lucha propia. Y un pueblo que nos dio a Isabelita Sánchez, a esa mujer que ella sola era capaz de poner en pie de guerra todo el barrio de la Isleta. Este pueblo sabe cómo dar esos combates, pero hay que empezar a darlo. El presente y el futuro para la clase obrera y para los sectores populares pasa por la destrucción del capitalismo y por la construcción de una nueva sociedad en la que el poder esté en manos de quienes creamos la riqueza con nuestro trabajo. Una república socialista. Desde el Partido Comunista del Pueblo Canario y de los colectivos de jóvenes comunistas entendemos que la alianza que necesita hoy la clase obrera y los sectores populares debe concretarse en un frente obrero y popular por el socialismo. Debe concretarse en unas luchas en los barrios en los que formemos comités de unidad popular. Debe concentrarse en los centros de trabajo en los que creemos comités para la unidad obrera. Debe concentrarse en una alianza de todos aquellos trabajadores y trabajadoras, los campesinos, los estudiantes de fracción obrera y popular, los pensionistas, de todos aquellos que estamos objetivamente interesados en destruir al capitalismo, si no queremos que el capitalismo nos destruya. Por eso, compañeros, compañeras, el Partido Comunista del Pueblo Canario y los colectivos de jóvenes comunistas, estamos aquí hoy, lo decía al principio, no simplemente para recordar una fecha histórica, no simplemente para soñar con nuevos tiempos republicanos. Estamos aquí, y lo vuelvo a repetir, para ofrecer un puesto de combate, para ofrecer una trinchera en la que plantar cara a la guerra que se nos ha declarado. Y lo vuelvo a repetir, y no me da miedo ser pesado. Cuanto antes asumamos que estamos en guerra contra la banca y la patronal, antes empezaremos a plantarles cara y a defender nuestros derechos y nuestros intereses. Y cuanto más tardemos en hacerlo, más nos van a robar. El otro día ese país que nos ponen como ejemplo, Alemania, que tiene unas cifras macroeconómicas maravillosas, dicen los banqueros y la patronal. Cuando uno escarba un poquito, ¿sabe por qué tiene esa cifra? Porque allí ya es legal. El otro día salió una sentencia de eso que llaman la justicia. Ya es legal pagar un salario de 1,5 € por hora de trabajo. 1,5 € por hora de trabajo. Así es como la oligarquía alemana ha conseguido estar a la cabeza, masacrando y explotando a la propia clase obrera alemana. Y eso es lo que nos quieren implantar aquí. Ya lo están consiguiendo en muchos sitios y lo quieren hacer más. Por eso la cuestión que les planteamos desde el Partido Comunista del Pueblo Canario, que les planteamos desde los colectivos de jóvenes comunistas, es la de si están dispuestos o no a plantar combate a la banca y a la patronal. Es la de si están dispuestos o no a empezar a luchar por su presente, por su futuro y por el de sus hijos. Es la de si están dispuestos a luchar por lo que hoy exige históricamente el momento en que vivimos. Es la de si están dispuestos a pelear por la República Socialista. Desde el Partido Comunista del Pueblo Canario y de los colectivos de jóvenes comunistas estamos convencidos que una clase obrera armada con los comités de unidad obrera, armada con los comités de unidad popular, tejiendo un frente obrero y popular por el socialismo y saliendo a la ofensiva, es una clase obrera imparable. Es una clase obrera a la que nada ni nadie podrá detener. Y no solo porque seamos mayoría, sino porque la confianza en la victoria, la confianza en nuestra fuerza, ¡La lucha